Bueno, buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero comentarles algunos temas de actualidad y debo comenzar necesariamente por este espectáculo lamentable que el director del Instituto de Manresa está negando a una familia el ejercicio de sus derechos, el ejercicio de derechos reconocidos en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que sus hijos reciban la enseñanza, la educación, también en español, el 25% en español. Miren, esto que está sucediendo en Cataluña, primero en Canet del Mar, ahora en Manresa, ya sucedió en su momento también cuando el Partido Popular detentaba la mayoría absoluta en otras localidades, es algo verdaderamente insólito en cualquier país democrático, moderno, de nuestro entorno, de las democracias avanzadas. Nos encontramos con unos señores, unas familias que creen tener un derecho a ser educados en una de las lenguas oficiales del territorio donde viven. El Gobierno de la comunidad autónoma que desarrolla el servicio público de educación se lo niegan. Acuden a los tribunales les dan la razón y, de nuevo, el Gobierno autonómico se lo niega. ¿Esto qué pone de manifiesto? Pues que se creen impunes, que les da igual no cumplir las sentencias como consecuencia de que llevan 40 años tensándole la cuerda a los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y saben que el Gobierno de España no va a hacer nada por salvaguardar los derechos de estas familias. Pero no solamente es ya que no cumplan sus derechos, es que encima, desde la propia Administración pública, se lanzan campañas de persecución, de acoso y de hostigamiento con respecto a familias que solo quieren ver cumplido su derecho a la educación en castellano, con el dinero de todos, amparando, por ejemplo, a los estudiantes que quieren solamente recibir la educación en catalán, creando páginas web para que se puedan denunciar a aquellos profesores que en la universidad quieren utilizar el español. En fin, con el dinero de todos, ¿qué más tiene que pasar de verdad para que el señor Sánchez de una vez y su ministro de Universidades y la ministra de Educación pongan el grito en el cielo, hagan algo para poder defender los derechos de estos ciudadanos españoles? Y estos son los socios del Gobierno. Los socios del Gobierno, o el jefe de los socios del Gobierno, el señor Junqueras, que ayer aparecía en un conocido medio de comunicación, de nuevo tensando la cuerda. El señor Sánchez, que decía, el presidente del Gobierno, que su política iba a ser la que iba a acabar con este problema en Cataluña, que iba a desinflamar el problema, nos encontramos ayer con el líder de los alborotadores, con una persona que está condenada por delitos muy graves y posteriormente indultada, diciendo que, bueno, que si de la mesa de la vergüenza, si de la mesa del chantaje no se llega a la solución que él quiere, porque para él el diálogo es simplemente conseguir su objetivo, únicamente es eso, habrá que volver a la desobediencia. Habrá que volver al desborde democrático. Estos son los socios del Gobierno de la Nación. Y estos son los socios que ha elegido el Gobierno de la Nación de una forma libre. Porque ya lo vieron el año pasado con los presupuestos, cómo efectivamente los eligieron de forma libre, o ya lo están viendo por ahora este año con el tema de la reforma laboral, cómo libremente parece que quieren echarse en manos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Y por eso les dan la razón indultándolos. Y por eso calla el presidente del Gobierno cuando existen ministros de Podemos que están diciendo que hace falta un referéndum de autodeterminación. Basta ya de excusas, basta ya de maquillajes con respecto a lo que es una mesa de chantaje, una mesa de vergüenza, una mesa que pretende conceder privilegios a una parte del territorio nacional. Miren, quiero decirles una cosa, ¿se acuerdan cuando el señor Sánchez decía, bueno, que esto era una comisión bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma, igual, decía él, que podía ser con Extremadura? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le preguntamos por escrito al Gobierno que si era un órgano administrativo de los que se encuentran previstos en la Ley 40/2015, que regula estas comisiones bilaterales, que nos dieran las actas de las reuniones. ¿Saben lo que nos ha contestado el Gobierno por escrito recientemente? Y la contestación, por supuesto, está a su disposición si la quieren leer. Que no es un órgano administrativo de la Ley 40/2015, que es una mesa informal, que es una mesa extraparlamentaria, que es una mesa de diálogo. Bueno, ya no creo que a nadie le llame la atención que el Gobierno diga una cosa y al día siguiente diga la contraria, porque el señor Sánchez no tiene palabra. El señor Junqueras ayer, además, también estableció sus condiciones para la reforma laboral, igual que el señor Otegi. Es decir, aquí
las condiciones están claras. El convenio vasco y el convenio catalán deben tener primacía sobre el convenio nacional. Hay que trocear el mercado laboral, hay que trocear las normas laborales, el mercado único laboral que existe en toda España, al servicio de los intereses soberanistas, separatistas y nacionalistas del PNV, de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña. Pues fíjense, volvemos a repetir lo mismo, sin ser esta reforma laboral la reforma que Ciudadanos plantearía. Desde luego, como dijo la presidenta de mi partido el otro día, nos damos con un canto en los dientes respecto a esta reforma laboral. Y ya les digo que tendremos sentido de Estado y que seguiremos diciéndole al Gobierno que no tiene por qué ceder al chantaje de los separatistas de Esquerra Republicana y de Bildu, que aquí está este partido que asume esta situación con responsabilidad de Estado para que ni Bildu ni Esquerra empeoren la reforma laboral, que ya a las claras dicen que efectivamente esta es su intención. Quieren trocear el mercado laboral. Nosotros necesitamos competir en Europa. Europa nos exige una reforma laboral para la entrega de los fondos Next Generation. Necesitamos luchar contra el paro juvenil, que somos campeones en toda Europa, y resulta que los que pisotean los derechos de los ciudadanos en relación con el uso de las lenguas, los que quieren romper el mercado laboral único en todo el territorio nacional, estos son los socios de Sánchez. Los que quieren romper España, los que quieren dirigir la política de los españoles, son estas personas. Trocear el mercado laboral, impedir el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos en determinadas partes del territorio nacional. Y termino refiriéndome de una forma, en fin, curiosa, ¿verdad?, a la actualidad deportiva, que se ha convertido también en un elemento de actualidad política. Y, evidentemente, me refiero al tenista Djokovic, con respecto al cual, se lo dije desde aquí a una pregunta que me hicieron en alguna otra rueda de prensa, seguimos diciendo que hay que cumplir la ley. En un Estado de Derecho, sea Australia, sea España, sea Francia, hay que cumplir con las normas que estos Estados, que nuestros Estados, nos dictamos para combatir la pandemia. Y no hay nada más que hablar. Los jueces australianos han fallado en favor del Gobierno australiano y, por lo tanto, cualquier opinión huelga porque la ley se impone. Pero quiero decirles que nosotros tenemos registradas en el Congreso de los Diputados diversas iniciativas en relación con la sexta ola y también con las olas del COVID, del coronavirus anteriores, en donde, si ustedes lo recuerdan, nosotros pedíamos que se acelerara la tercera dosis, que se vacunara a los niños de acuerdo con los criterios de la OMS, que se hicieran test masivos. El Gobierno no nos hizo caso y por eso al final la sexta ola se desbordó, y que hubiera campañas de sensibilización entre la población, porque a pesar de que efectivamente tenemos un índice de vacunación muy elevado, pues hombre, a ver si conseguíamos que ese 10% de personas que no se han vacunado se pudieran vacunar. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a apostar por estas campañas de vacunación, por trasladar a la gente la confianza que hay que tener en la ciencia, por el abandono de las supercherías y de tesis, pues de conjuras, tesis que son, pues recuerdan al medievalismo más que otra cosa, ¿no?, y no a la modernidad y a la ciencia. Y por eso, en definitiva, nosotros también vamos a pedir que no se utilicen iconos como deportistas de élite o personas famosas en relación a tratar de fomentar que la gente no se vacune. Hay que confiar en la ciencia, hay que eludir, hay que evitar la superstición. Por eso también, como me han oído decir, nosotros estamos en contra de esa medida totalmente anticientífica que el Gobierno propone en su Real Decreto Ley del uso de mascarillas en el exterior cuando se puede mantener la distancia interpersonal. Sinceramente, con esta polémica que ha surgido en relación con las vacunas y el deporte, a nosotros nos gustaría que se hablara más del deporte, más de la competición deportiva, y en este sentido desear a nuestros tenistas en el Open de Australia que tengan los mejores éxitos, alegrarnos, además, de que la selección española, después de 18 años, vuelva a jugar en Cataluña. Seguro que millones de catalanes van a vibrar con la selección de todos, con la selección española, y desde luego, y a pesar de que ustedes conocen a qué equipo de fútbol de qué equipo de fútbol soy simpatizante, mis condolencias a todos los aficionados del Real Madrid por la muerte de Paco Gento. Esta noche, un grandísimo futbolista, un palmarés absolutamente envidiable y un magnífico jugador también de la selección española de fútbol, no solamente del Real Madrid.